es Elizabeth Quiroa, quien es secretaria ejecutiva de la Secretaría Presidencial de la Mujer de Guatemala, quien nos dará la presentación de nuestra conferencista esta tarde, Antonella Picchio. Adelante. A donde sea, sí. Buenas tardes, sí. Buenas tardes y buen provecho a cada uno de ustedes. Tengo el honor de presentar a la magíster y doctora Antonella Picchio, quien es egresada de la Facultad de Ciencias Económicas y Políticas de Cambridge y tiene un doctorado. Es actualmente profesora retirada de Historia y enseñó en la Facultad de... ¿Perdón? Sí, es una economista y enseñó pensamiento económico en la Universidad de Modena y Reggio Emilia, donde enseñó también macroeconomía, género y economía y desarrollo humano. Ella también ha enseñado en la Universidad de Roma III, en Ferrara, en Trento y en la Nueva Escuela de Investigación Social de Nueva York. Ella es asociada en desarrollo humano y desarrollo de capacidades y es la editora del Journal of Human Development y Capabilities y también es la vicepresidente de la Asociación Internacional de Feministas Economistas. Estuvo. Bueno. Y actualmente y fue editora de esa revista. En los últimos años ella ha estado trabajando en el tema de bienestar, en el tema de género, de presupuestos con enfoque de género inducidos al bienestar en el Centro de Análisis de Políticas Públicas y actualmente es la directora del Laboratorio de Bienestar de la Universidad de Modena. Así que, sin más preámbulo, la dejo en el uso de la palabra para que ella nos introduzca a este interesante tema. Muchas gracias. Por favor. Antes de todo, agradezco muchísimo esa invitación de UN Women, porque es un honor y una grande oportunidad por aprovecharme de ser en México y en general en América Latina, donde encuentro un avance en economía feminista que no hay en Europa y en Italia. Entonces siempre vengo ahora de un encuentro al Distrito Federal sobre los presupuestos, donde estaban los funcionarios de la Ciudad de México, y se veía que es un público que conoce la economía feminista y que está interesada y que tiene verdaderamente la voluntad de practicar algo nuevo y transformador y buscando herramientas por hacerlo. Entonces, por mí, un reto muy grande de hablar hoy sobre el tema conectado al empoderamiento. Creo que ese tema es tan complejo, es fluido y abierto, que necesita un espacio, un limitar el espacio, por decidir el empoderamiento de quién, dónde y por qué. Y por responder a esas preguntas, antes de todo me disculpo por mi español, que es italiano y español, pero yo no sé cuál de los dos. Pero pensé que estuvo mejor que hablar en inglés, entonces en la última hora cambié el idioma de la ponencia. Y estaba diciendo que es importante de definir un espacio, porque el empoderamiento es un proceso fluido, dinámico, con muchos niveles y muchos actores, el individuo, la comunidad, la sociedad. Entonces necesita de saber en qué espacio nos movemos y también con qué mirada nos movemos. Y en eso estuvo diciendo que yo uso la mía militancia
en el movimiento feminista desde muchísimos años. Soy una feminista histórica por el tiempo. Porque pienso que el proceso de empoderamiento más grande que yo experimenté, creo que es un empoderamiento epocal, como el histórico Hobsbawm lo definí, del movimiento feminista fue muy grande porque fue cambiar la mirada, poner un nuevo sujeto, no una cuestión social, algo de proteger, pero un sujeto que ve su vida, reflexiona su vida y su mundo. Y reflexionando como sujeto su vida, ve el cuerpo ante de todo, las relaciones, las vulnerabilidades y las muchas complejas dimensiones del vivir. Y así se ven también los tiempos del vivir. Se ve que el tiempo es el tiempo del día, del curso de vida, como decía Diane Folber antes, y que la mirada tiene el enfoque sobre la vida y la complejidad de la vida, de mujeres y hombres. Y eso se puede ver solo si no es una mirada desde una perspectiva falsamente neutral y masculina en realidad, porque los hombres esconden la vulnerabilidad normal en el espacio público y la descargan en el espacio privado. Eso es la culpa más grande de los hombres. No que no cuidan los niños, no que no cuidan los mayores, mas que no cuidan su vida y que son vulnerables y lo esconden y lo descargan como responsabilidades. Entonces, eso es lo que yo voy diciendo a los sindicatos de los metalúrgicos, generalmente. Y cambia el auditorio cuando digo que son vulnerables, porque ninguno osa decir que son vulnerables en un espacio público. Eso cambiar de mirada y poner como problema central la vida en su complejidad como proceso en el tiempo, es un problema filosófico, es un problema metodológico muy complejo. Y como economista trato de poner esa cuestión en el frame del sistema económico. Y como historiadora del pensamiento económico voy usando las teorías por buscar palabras, por decir la complejidad del problema. Como una artesana, uso lo que encuentro, naturalmente tratando de usar herramientas compatibles. Pero hay un problema muy grande teórico. Entonces, hay un problema práctico de experiencia y la mirada es la mirada de la experiencia de las mujeres sobre el vivir. Pero el contexto de esta vida es un contexto macro, global, decimos ahora, porque este cuerpo está en un contexto social, es un cuerpo social. Y el materialismo de los cuerpos es diferente del materialismo de los bienes. Es un materialismo sentimental, relacional, ético, y el corazón, el centro de la relación ética y economía está en el cuerpo, está en la vida de los cuerpos reales de personas reales. Eso es un problema material, de recursos, de medios, de todo, y un problema ético, fundamentalmente ético, porque son las responsabilidades de la vida. Me excuso que tengo que beber, porque estuve enferma en los últimos 2 días y ahora tengo un frío que me parece muy natural. Espero que no. Entonces,
y todo eso es un problema de poder. ¿Cómo se pueden decir esas cosas? Yo creo que el proceso de empoderamiento de las mujeres, que como decimos hoy, estuvo grande en los últimos años, en los 30 años de militancia, estuvo grande en mi vida, estuvo muy grande también en las otras personas, pero también fue tan lento, porque yo creo que el espacio del empoderamiento no es la igualdad de género. La igualdad de género es un resultado, o por lo menos, antes de decir, tenemos que preguntar ¿cuál igualdad? ¿Cuál igualdad? El movimiento feminista me enseñó que no es la igualdad en un mundo masculino, que vamos a marcar siempre las brechas de hombres y mujeres en un cuadro dado analítico. Eso va a ponernos siempre al margen, porque en esa mirada estamos al margen. Y porque la diferencia entre hombres y mujeres de experiencia, de cuerpo, de historia, de todo, es usada como determinante de inigualdades y como determinante de marginalidad. Entonces vamos a describir las brechas. Es muy importante. Todas las estadísticas sobre las brechas son necesarias. Es un trabajo precioso. Pero yo no tengo esperanza. Las brechas no se cierran. Como la pobreza no se vence en un sistema capitalista. Porque el sistema necesita inseguridad y pobreza. Entonces, por entender las causas, necesitamos teorías. Yo hago la ponencia como los deberes. No me gusta hacer las estéticas de las ponencias y después me la olvido antes de presentarla. Entonces, como digo, la primera cosa es distinguir una economía de género que va a marcar las brechas de hombres y mujeres en una cuadra dada, que es dada de un poder masculino, aún vulnerable. Lo único poder que tienen es de usar las mujeres, y eso es dramático por todos. Y la otra de observar críticamente un esquema teórico a la luz de la experiencia femenina de cuidado y de la vida. Hay tensiones entre las dos perspectivas y creo que nosotras la conocemos, las tensiones entre el feminismo y la economía de género, pero no es una tensión radical. Hay tensiones, hay conflictos, pero se trabaja juntas porque tenemos un proceso común de empoderamiento. Lo que decía, lo que vean las mujeres ya lo dice, es la vulnerabilidad, pero también que hay diferencias entre individuos. El feminismo tiene una matriz conflictual, entonces ve los conflictos, es basado sobre una diferencia, ve diferencias, y también que hay grupos heterogéneos y desigualdades entre mujeres, son muy importantes. Como decía, ¿cómo podemos decir la economía del vivir? Yo uso las herramientas que tengo, y que son la economía clásica, porque en las fundaciones el individuo estuvo multidimensional, tenía vergüenza, tenía un cuerpo, necesidades, un contexto, habitudes, convenciones y todos. Y eso es un individuo mejor, más realístico que el individuo neoclásico. También es una visión del individuo, es un individuo que es usado como medio de producción. Como los otros animales, como es un animal humano
Y si se usa un animal, se tiene que, si se quiere que pueda trabajar, tiene que comer, ser protegido, tener una habitación, algo que así. Otra vez no trabaja. Como decía Piero Sraffa, los economistas tienen que entender la diferencia. Entro una carota, ¿no? Algo que come el burro por trabajar, que tiene una zanahoria, que come el burro por trabajar, que tiene que ser vera, otra vez el burro se cae, o una zanahoria que tiene el olor de la zanahoria, el color de la zanahoria, pero es esa de papel, que es un incentivo. El problema, por entender la sostenibilidad de la economía, se tiene que pensar lo que los trabajadores comen y cómo viven y cómo se relacionan con los otros, porque son animales humanos y tienen relaciones y tienen emociones. Entonces, eso es un paso adelante enorme de clarificación. Es bastante cínico, sí. La vida son medios de producciones, pero es realístico por el capitalismo, que es lo que todas los economistas estudian. Y Smith no estuvo nunca apologético, estuvo siempre claro sobre lo que estuvo el capitalismo, basado sobre una inigualdad, con un pacto social de crecimiento que al fin las condiciones de vida andaban mejorando, pero en la inigualdad, en el hecho que los trabajadores son medios y las vidas son los medios. Una otra cosa que se ve claro en ese esquema es que el conflicto central del sistema es entre el beneficio, que es el residuo de la producción, menos todos que va por la vida de los trabajadores, por la población trabajadora, entonces que se va como trabajo, como salario productivo o como transferencia improductiva, que estuvo por la pobreza, no habían pensiones porque se morían antes de ese tiempo. Pero esa cosa que todo que va a la población trabajadora tiene que ser detraído de la producción. Lo que resta es el beneficio. Se ve muy bien que el conflicto es entre el beneficio y la renta, que son los dos ingresos del residuo, de la sobreexcedencia, y las vidas de las personas. Eso es, en ese momento histórico, tan claro, cuando tenemos no más que 200 personas que están jugando en el mercado financiero el sistema de welfare de enteros países, la sanidad, la escuela, los mayores y todo eso. Y dicen que están cobrando demasiado. ¿Demasiado por qué? ¿Respecto a qué? ¿Al residuo o a la producción? Cuando después se toman todo en una especulación instantánea y el tiempo de la especulación financiera no tiene nada que hacer con los tiempos de las vidas. El conflicto es tan claro, pero no tenemos el poder de activarlo. Un economista del Banco de Inglaterra, muy poderoso, joven, brillante, decía en una ponencia donde describía perfectamente el horror de la inigualdad de los ingresos y lo que va pasando y la velocidad con que pasa absorber todos los recursos, diciendo es como Godzilla, es insostenible, pero nosotros no sabemos lo que hacer. Y después decía a los estudiantes que estaban allá, vosotros tendréis la responsabilidad de cambiar el sistema. El economista del Banco Central de Inglaterra.
Entonces hay Godzilla, no sabemos cómo arrancarlos. Y el desafío de la economía feminista es de tener siempre esto micro, tan micro, que es en el hogar doméstico, en las relaciones, en un cuerpo, en los espacios de los cuerpos, y la visión macro, que ahora es una visión global, porque el mercado financiero es de veras global, porque es fluido, y todo que son la vida son una barrera, una rigididad, un problema, y las mujeres en las políticas de igualdad siempre tienen que remover barreras, porque nunca se descubre lo que son las estructuras que crean esos movimientos constringidos. Entonces, la herramienta clásica, que es conflictual, estructural, circular, y la vida, los salarios son capital social, y hay también un residuo que va a la población trabajadora, que es el vero lujo que va a los trabajadores, porque las pensiones son claramente recursos no productivos. Entonces, por el sistema son un lujo, pero para la persona no son lujos, son la sobrevivencia de la mayoría de edad. Pero el sistema y los economistas nos van a pensar siempre que es un lujo que no podemos practicar. Y la lucha es continuamente contra las pensiones. No basta nunca, siempre con los colegas en la oficina hay esos microsimulaciones por ver si se pueden pagar las pensiones, si hay el déficit o no. Yo digo, pero hacéis cálculos si está sostenible esta pensión. Y no es. Estamos planificando la pobreza de masa a nivel mundial, porque las pensiones no son bastante en número y en nivel. La otra herramienta que yo uso, y puedo usarlo porque Amartya Sen es lo más smithiano de los economistas, y Smith es un economista que tiene una raíz clásica aristotélica, y Martha Nussbaum usa el concepto de capability, que es un concepto aristotélico que usa aún Marx por fuerza de trabajo, que es una capability, una potencialidad. Entonces se puede hacer por definir los estándares de vida. Los estándares de vida en Zen no es un montón, una lista de bienes, pero es un espacio multidimensional de potencialidades y de funcionamientos efectivos. Entonces es exactamente un espacio de empoderamiento, porque las capacidades se forman, y un espacio efectivo de actualización de las capacidades. Entre los dos hay una capacidad fundamental por las mujeres, que es la libertad. Y por eso, y pasamos directamente a una figura. Esa es la figura que la CEPAL a Brasilia usó. Esa es la manera con que yo trato de poner la cuestión del trabajo no pagado en la macroeconomía, y lo pongo en el circuito de la producción y de la distribución a medio de trabajo. Entonces hay el circuito inicial de la macroeconomía, la producción y las familias, el fondo salarios que va a la familia, y generalmente eso se cierra porque las empresas pagan salarios, los salariados compran bienes, las empresas con el dinero de los bienes compran salarios, y todo es un circuito que se sostiene. Pero ese circuito no es realista, porque el salario, como decía Nancy Folber esta mañana,
ese ingreso no paga el trabajo no pagado. Ese ingreso no sería sostenible sin el trabajo no pagado, que tiene tres funciones. Una es la extensión del estándar de vida. Lo otro es la expansión, el hecho que en las relaciones de cuidado, que son las relaciones donde se toca el cuerpo, donde se cuidan las emociones, donde se piensa lo que está el florecimiento de la vida de esa persona, es una expansión de capacidades. Lo que no soy totalmente de acuerdo con Nancy es que el trabajo doméstico no es también tan bajo de cuidado, porque se cuida cocinando la cosa que se quiere, cocinando en el tiempo justo, se cuida cambiando las ropas, teniendo limpio, y como digo siempre, los hombres miden el amor femenino en trabajo doméstico. Se sienten queridos, se son objeto de mucho trabajo y de muchas cosas. Y ellos saben que es trabajo doméstico también, no solo de palabras y de conexiones. Entonces hay una expansión. Después hay en el hogar doméstico hay una selección, no todo entra en el trabajo laboral, no todos entran. Y, por ejemplo, las amas de casa, damas de casas no entran, no están en la estadística del trabajo. Los estudiantes no, pero todos requieren cuidado y trabajo doméstico. Y esa ayuda a hacer el filtro del trabajo de mercado sostenible ahora es muy gravoso, es muy pesado, porque los trabajos son intermitentes. Entonces la gente se va y se viene del trabajo laboral y el hogar doméstico tiene de adaptar las vidas a los recursos. Los recursos cambian, pero la vida tiene convenciones, tiene habitudes, entonces es un trabajo muy grande. Y solo al fin volvemos a lo que los economistas nos contan, lo que entra en el mercado laboral. Eso cuadro cambia la visión de la economía. Y la economía es una economía ahora extendida, que tiene un sector no de mercado, tiene un sector, y el sector no de mercado es el trabajo no remunerado de la familia, de los hogares, pero también el trabajo voluntario en la comunidad. Es muy importante, que no necesita de ser el trabajo por los excluidos. Es importante también si es por la música, el teatro, el deporte, porque es por la calidad de la vida. Hay un sector privado que produce por lucro, por beneficio y no por beneficio. El no beneficio ha demostrado de ser eficiente. No, entonces, hay el sector público que da recursos y se toma recursos, como decían antes, tenemos de hacer un presupuesto verdadero de lo que toma y lo que da, pero que tiene que decidir si se mira la economía con la mirada de las empresas privadas o de las empresas multinacionales ahora, o de los especuladores financieros, o con la mirada del vivir y de la sostenibilidad del vivir. Al fin, no sé si encuentro tiempo, nosotros hacemos presupuestos en una mirada de género y con enfoque bienestar, diciendo, pero el sector público siempre tiene en los documentos constitucionales el bien vivir. Está escrito, está dicho siempre. Y en los objetivos de las políticas buscamos
dimensiones del vivir, la movilidad, la educación, el cuidarse, todo está en la política, no se ve porque el cuadro macroeconómico de un presupuesto es el cuadro tradicional de los economistas, que definice inversiones, los que es máquinas, cosas y tal. Entonces, en ese cuadro no se ve, pero se puede ver. Después al fin voy a hablar de cómo lo hacemos. Entonces tenemos una economía de mercado y no de mercado, y esa economía es llena de tensiones, porque hay tensiones distributivas y el sector público se pone como mediador, pero también, como Marx decía, toma parte con las empresas. Aún después tiene problemas políticos y sociales y cosas con las personas, porque siempre tiene de haber políticas del cuerpo, porque aún son migrantes no reconocidos, son allá y ese cuerpo allá le crea problemas que tiene de resolver. Los cuerpos hay un espacio y han relaciones, entonces la política tiene que confrontarse con eso. Vamos a ver, eso, si nosotros, porque la primera cosa que las mujeres ven es el trabajo de cuidado no pagado. No podían hacer un movimiento político sin poner la cuestión política del trabajo no pagado. Lo ponieron también como problema de dinero, haciendo un enfoque muy laborista, haciendo, bueno, es trabajo, entonces necesitamos dinero, es trabajo, nos pagan. Pero aún el reductivismo de una mirada así, porque el trabajo de cuidado es diferente del trabajo sobre mercancías, se ve muy bien que sin partir del uso del tiempo, no podemos responder a la pregunta ¿cuál bienestar? Por ejemplo, esas son, se usa el tiempo por los adultos, como decía, se usa por los hombres adultos, por ejemplo, y también por mujeres adultas. Las hijas adultas no hacen nada como los hombres, más o menos. Es el resultado de las madres feministas. Y después se cuidan los mayores, se cuidan los niños y nos cuidamos nos mismos. Sabemos de la encuesta preciosa del uso del tiempo que el trabajo no pagado es muy diferente por hombres y mujeres. Eso significa que el impacto del trabajo no pagado sobre otras dimensiones de vida, por ejemplo, tener acceso a recursos o ser educadas, tener tiempo libre, moverse en el territorio, ser sanas o sanos, va a ser muy diferente por hombres y mujeres. Por ejemplo, hemos hecho una encuesta sobre la salud de género. El trabajo no pagado impacta mucho en el curso de vida, las mujeres viven más, mas viven mal. Entonces viven más mal. Y eso se ve porque cuando decidimos de usar la encuesta del uso del tiempo, conectándolas con otros problemas del sistema, se puede hacer con técnicas estadísticas complicadas de merging, pero se puede hacer y los resultados se ven. Entonces, por la salud es muy importante poner el trabajo no pagado, si tengo que hablar de cuerpos. Y las mujeres tienen salud diferente, se mueven en el territorio diferentemente, por horas, por medio, por objetivos, por todos, en modo marcado. Aquí también las estadísticas son preciosas y tienen que ser desagregadas por género, porque los buses no son neutrales. No solo si hay violencia en el buses como a distrito que después se hacen políticas de defensa, pero también en el día son medios diferentes. Y
entonces, por ejemplo, si tú tienes que irte a buscar trabajo, necesitas tiempo. Y no solo necesita tiempo, y entonces una política de la guardería de los niños es facilitadora por irse a trabajo pagado. Pero también una metropolitana, una estación de metro más cercana y más puntual, abre posibilidades de trabajo. Se ha visto a Londres, por ejemplo, que subió el trabajo pagado de las mujeres porque habían abierto una estación de metro. Entonces podían irse a trabajar más lejos, con tiempos más gobernables y eso. Sulla escuela también, el tiempo libre, ya Nancy habló esta mañana, las mujeres tienen menos y está más segmentado, está más residual. Entonces, pero eso también, en la matriz del bienestar, en el presupuesto, nosotros ponemos la matriz de la capacidad de goder de la belleza, porque la municipalidad de Módena gasta mucho por teatros, por cosas, museos y eso. Y a una encuesta sobre el teatro se ve que las mujeres van más que los hombres al teatro. Y todo el mundo dice, ¿ma come? No tiene tiempo. Porque eso es algo que pueden hacer seguras, interesante, desarrollante, y ellas se van a teatro. Pero ninguno lo pensaba que podían irse a teatro. Pero eso cambia después también el transporte, porque por irse al teatro necesitan de medios de transporte. El domingo en la tarde, que no se van a trabajar, se van a teatro y necesitan medios de transporte. Eso es cómo se ve que en un espacio multidimensional del vivir, las políticas cambian porque tienen que ser integradas. La diferencia es que si hacemos solo la transversalidad, tenemos segmentos separados y vamos a ver las brechas separadas y políticas separadas y después nunca acabamos nada. Pero si aquí se ponemos en un espacio multidimensional interactivo, se ve que la política tiene que ser integradas. Por ejemplo, los de teatros tienen que saber que necesitan transportes y que la capacidad de ser seguros, por ejemplo, necesita medios, que no es solo la violencia en la calle. Sabemos que es también la violencia doméstica, pero también es la seguridad de los edificios. El departamento de la escuela, que tiene la seguridad de los edificios escolásticos, tiene de saber que los niños tienen que irse a la escuela, tomar el transporte, ser cuidados de su mamá y también estar seguros. Entonces es una lógica integrativa que se puede poner entre los departamentos. Es muy difícil, pero es más empoderante que una lógica segmentada en diferentes departamentos que por constitución son competitivos, se distribuyen los recursos van disminuyendo y la competición es entre departamentos fuertes, que es las finanzas, el transporte, y que los servicios son... Si se ponen las condiciones de vida, la lógica y la perspectiva integradora es esencial, es parte constituente de la vida. Yo tomo el bus, voy a la escuela, soy siempre la misma persona. Y si soy diferente, tengo que... el gobierno local, nacional, no tiene de hacer todo por cada diferencia, pero tiene de ser de saber que las personas son diferentes. Y no puede haber una norma que es el hombre adulto fuerte, por el tren, tiene que saber que hay personas diferentes, incapacitadas por un periodo de vida. Puede ser que se rompieron una pierna jugando a fútbol.
cuando yo me rompió la rodilla por un problema de edad, me iba al instituto donde había todos los muchachos que habían jugado y juntas habían los mismos problemas. Estuvo muy divertido. El problema estuvo la rodilla y estábamos pares. Bien. 5 minutos, pero más o menos, ¿cuál estadísticas e indicadores? Que es una de las, ¿cuál políticas ya lo he dicho? ¿Cuál estadística en una, yo fui ya a México, no, sobre las estadísticas, a Cuba fue a las estadísticas. ¿Cuáles? Todas lo que podéis en desagregando por sexo, todo, porque siempre tiene una relevancia. Después, conectar el trabajo no pagado con todas las variables importantes del sistema, porque hay siempre una relación importante, porque lo que es importante por la mujer es fundamental por la sostenibilidad del sistema. Entonces, en cada variable hay una línea de dependencia sobre el trabajo no pagado. Por ejemplo, nos hemos hecho una medida de la calidad del trabajo pagado que tiene cuenta del ingreso adecuado por una habitación decente, tiempo de trabajo pagado y no pagado por hombres y mujeres, relaciones. Si uno puede vivir, tiene relaciones, es los tiempos necesarios por el tiempo total es excesivo, preguntas sobre... Y hay encuestas que te dan informaciones. Después se puede usar una métrica diferente usando una matemática fuzzy. Se pueden hacer muchas cosas, no puedo ahora hablar de eso. Pero si tú quieres conectar, es posible de hacerlo. Y por eso no usamos los datos. Si no se conecta estos datos con otras dimensiones del sistema y con la sostenibilidad del sistema, de haber una encuesta tan costosa, que nos lleva cercana a la vida, que nos lleva más vecino a la vida real, sin usarla por ver la relación entre las vidas y las otras partes del sistema, es una tontería. No solamente por ver la diferencia de hombres y mujeres. La última cosa que tengo que decir es que el cuidado es comandado de la responsabilidad y que tenemos de hacer siempre visibles la red de los responsables. Porque tenemos que poner visible que hay un sujeto dominante ahora y muy agresivo y muy peligroso, que es la especulación financiera, totalmente irresponsable sobre las condiciones de vida. Y un sujeto encerrado en los hogares a combatir con las vidas reales, que es el responsable final de la sostenibilidad del vivir, o por lo menos es considerado el responsable final. Entonces toma toda la violencia de la infelicidad, de la tensión y del conflicto. La violencia contra las mujeres tiene también un tamaño macroeconómico. Con los conflictos que están creciendo sobre el bienestar y sobre el trabajo laboral, el trabajo pagado y las condiciones de inseguridad general, se descarga esta tensión en un conflicto de sexo y de género. Cuando la mujer es aislada en una relación, en un lugar, en un espacio. Yo me sorprendo que no es más alta, porque es una situación insostenible y las relaciones personales son ruinadas por ese conflicto estructural. Por eso los hombres tienen que poner esta cuestión como su profesión misma, no porque son monstruos, y tal vez lo son, ma porque no se puede vivir en un hogar doméstico con una relación de uso tan no discutida. Estamos usando siempre el poder del movimiento feminista, lo que se podía decir en la plaza en ese tiempo. Todo lo que hemos hecho es
sobre esa fuerza. Pero ahora necesitamos una fuerza muy grande y los hombres tienen que poner la política del personal en el espacio público. No pensar que las mujeres, como dice Diane Nelson, son infinitamente sacrificales y omnipotentes. No hay Wonder Woman contra Godzilla. Hay una mujer aislada en un hogar que se pone loca por hacer. Entonces la red de la responsabilidad es muy importante porque hay muchas personas e instituciones responsables y se puede hacer compartir, no solo con los hombres que tienen miedo porque con tan montón de trabajo dicen no, yo no, y hacen todo lo que pueden por no hacerlo. Pero se puede hacer con la municipalidad, con la comunidad y también descubrir que cuidar, eso es la última cosa. Cuidar es muy ambivalente. No tengo tiempo por eso. No, pero solo lo explico porque lo van a ver en la cosa. Un circuito que se pone la vida del individuo como objetivo, tiene que poner el contexto macro de conflicto que ya decimos, se ve el non pagado. El non pagado es un factor fundamental de conversión de medios en capacidades. Después hay que las capacidades, con la libertad del individuo, se transforman en efectivos funcionamientos. Quiero solo decir que las mujeres, el cuidado es también libertad, es uso y libertad, porque una relación tan intensa es una relación muy importante, pero el problema es que las mujeres tienen que haber la libertad de decir no. Eso es un uso. No puedo trabajar tanto, no puedo sacrificarme tanto. Quiero que sea parte de la libertad. Esa es una ambivalencia, es un conflicto interior a la mujer, pero es muy importante reconocer también la libertad del cuidado, porque es una relación importante y esa libertad sería un empoderamiento por los hombres, se la descubren. Es una relación del cuerpo muy importante. El cuerpo tiene un erotismo que es también muchos cuerpos y muchas cosas dan el placer del cuerpo y la relación con el cuerpo. Son muy reductivos los hombres en eso. Y no, basta. Como con los estudiantes digo siempre, no quiero hablar de sexo. Entonces, eso y toda la violencia contra las mujeres viene contra la libertad de las mujeres. Eso está, las estadísticas ahora lo muestran. Entonces, creo que he dicho más o menos todo lo que quería decir. Muchas gracias por haberme escuchado. Le damos las gracias a la doctora Antonella por este recorrido que nos hace a través de la historia económica prácticamente, porque realmente los economistas nos olvidamos del buen vivir, nos olvidamos del nivel de bienestar al que debemos de estar nosotros como sujetas y sujetos reconocidos. Vemos también cómo el empoderamiento económico limita, o sea, el trabajo doméstico no remunerado, limita el empoderamiento de las mujeres. Vemos cómo las mujeres seguimos siendo esas sujetas dominadas por el hombre y cómo esa dominación trastoca la parte económica, que es la que rige la mayoría de las circunstancias de vida económica, política y social de los países. Vemos también cómo esa nueva lectura que se está generando ahorita de ver el presupuesto como ese mecanismo que pueda permitirle a los seres humanos entrar en esa fase del bienestar.
y cómo dentro de este presupuesto también tiene que estar inmerso las políticas públicas que deben estar encaminadas para lograr ese bienestar de las personas. Tenemos únicamente 5 minutos, por si alguien tiene una pregunta para la doctora, por favor. Gracias, voy a hablar muy rápido porque solo son 5 minutos. Doctora, muchas felicidades. Me ha encantado su tema. Yo quiero solo preguntarle si existe alguna experiencia de empoderamiento de las mujeres que tenga que ver con una estrategia de un movimiento, de una lucha, y que tenga que ver con las leyes que haya permitido en alguna parte del mundo que las mujeres estén ocupando todos los espacios. Y esto lo comento porque el presidente de la República, como se dijo hoy en la mañana, efectivamente ha anunciado la transversalidad. Es la primera vez y eso hay que reconocérselo. Es muy importante. Mi gobernador ha firmado también ya en Guerrero un acuerdo por la transversalidad que obliga a todos a cumplirla. Y nos damos de topes cuando empiezas a trabajar y te das cuenta que abajo con los que operan, pues tienen una formación tal de que no se va a cumplir. En nuestro caso, el cuarto constitucional dice que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley, pero aquí nadie se ha ido a las cortes internacionales para que se hagan recomendaciones y se haga cumplir. Yo he estado en esa idea, creo que tal vez podría hacerse, pero no sé si hay alguna experiencia también en alguna otra parte del mundo que pudiera decirnos usted, que aquí se ha dicho mucho y eso yo me lo llevo bien grabado, que todo está ligado. No podemos descontextualizar y separar lo político de lo económico y lo social, porque las transformaciones van a venir de conjunto. Si tuviéramos mujeres en donde se toman las decisiones, por ejemplo, en México, como el IFE, como las instituciones de transparencia, como el porcentaje que nos corresponde en los congresos locales, en el Congreso de la Unión, creo que estaríamos de otro lado. Y yo lo que he visto, que lo que hemos podido avanzar es que después del encuentro que se tuvo en Beijing, nos unimos todas las mujeres y fuimos por la paridad en los espacios políticos, y creo que eso se ha logrado. Y eso fue una gran experiencia en el país que se pudo lograr, y creo que nos dieron lo que necesitábamos y como que ya la bandera cayó. Entonces se necesita de un gran movimiento ciudadano, legislativo y de gobierno que pueda avanzar en ese sentido para transformar. Sí. El problema de fondo es la relación de las leyes con el empoderamiento efectivo. Y el problema es, como decía ella, la conexión del económico y del jurídico. Las leyes y los derechos son muy importantes porque marcan la conciencia colectiva. Pero en eso sí culto por ir al bienestar efectivo de los individuos, tiene que haber medios y tiene que haber trabajo por transformar los medios. Entonces, el problema económico es central, porque siempre por eso cuerpo. El cuerpo necesita comer y necesita una habitación adecuada y todo. Entonces, no hay dicotomías, la vida es multidimensional y multidisciplinaria necesariamente. Y también tiene que reflexionar lo que es el sentido de la vida, qué es el bien vivir. Eso tiene que ponerse como reflexión común en un espacio común. ¿Cómo queremos vivir? Esa es una pregunta que no es una pregunta de mujeres, solo es que tiene que ponerse en contextos muy diferentes.
lo tiene de poner el símbolo por saber cómo quiere vivir. Eso es la reflexión es un empoderamiento, pero después tiene de hacerlo en relación con otros y por ser de veras una cuestión de poder, tiene de pensar las herramientas por que se efectúa. En ese circuito final no hay posibilidad de saltar, de irse al fin, no con una idea determinística, materialística del socialismo real, lo que ya pasamos. No es que si cambiamos la estructura productiva o de la productividad, estamos en el bienestar individual de un individuo en un contexto colectivo, histórico y todo. No el individualismo metodológico. No es un liberismo, naturalmente, porque vemos el fracaso, pero no es también utópico. No es que podemos decir, cambiamos la vida y todo y tenemos el poder de vivir bien. El poder de vivir bien se hace caminando. Generalmente cito el poeta, caminantes no hay camino, el camino se hace andando. Y también se hace las relaciones, el movimiento. El movimiento no creo que va a ser una explosión revolucionaria. Va a ser evaluando esa experiencia transformadora de las mujeres, que antes de todo tiene que vivirla. Son sujetos transformadoras. Yo vi la vida de las mujeres cambiar muchísimo, con coraje, pero están aisladas. Entonces, esos concesos no tienen que perderse en la technicalities, tienen que sentir la responsabilidad de un proceso de empoderamiento efectivo sobre la calidad de la vida en el mundo del 21 siglo. No, tenemos que centrar sobre lo que las mujeres ven, con hombres y mujeres, jóvenes y viejas, y todos. Eso es no sé qué movimiento va a ser, no lo veo. No lo veo también en las mujeres, no lo veo, que se parten de las mujeres y se quedan a las mujeres. Sí. Muchas gracias. Por favor, le damos un caluroso aplauso a la doctora por su conferencia. Muchas gracias. Gracias.